En este vídeo se muestra cómo resolver el ejercicio 1 del examen final realizado el 17 de diciembre de 2020 en la asignatura de Matemáticas Básicas de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un problema de lenguaje cotidiano y lenguaje matemático relacionado con los cuantificadores. Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar cómo resolver un problema que puse a mis alumnos de matemáticas en un examen final de la asignatura Matemáticas Básicas. Se trata del primer problema de esa asignatura y es sobre el lenguaje cotidiano y lenguaje de matemáticas. Vamos a usar para ello los cuantificadores. El enunciado dice lo siguiente, lo tenéis aquí. Decimos que dos circunferencias en el plano son tangentes entre sí si tienen un punto en común y la recta tangente en ese punto a cada una de ellas, de esas curvas, de esas circunferencias, es la misma. Es decir, la recta tangente coincide en ambas circunferencias en ese punto. ¿Vale? Bueno, consideramos la proposición P, que vamos a llamar P mayúscula, que dice lo siguiente. Para cada par de circunferencias tangentes entre sí, la distancia entre sus centros es mayor o igual que la suma de los dos radios. Se nos piden tres cosas que están en los apartados A, B y C. Vamos a empezar por el apartado A. Dice, se pide enunciar P con cuantificadores y después enunciar no P, este simbolito significa no P o la negación de P, y escribir dicha negación con cuantificadores. Entonces vamos a empezar con escribir o enunciar la proposición P con cuantificadores. Para ello, primero vamos a establecer una serie de notación matemática. ¿Vale? Entonces vamos a llamar, por ejemplo, para utilizar en la proposición y con los cuantificadores vamos a llamar C. C va a ser el conjunto de circunferencias en el plano. Conjunto de circunferencias en el plano. ¿Vale? Bueno, supongamos que tenemos una circunferencia de C, vamos a llamarla, por ejemplo, C sub 1, perteneciente a C mayúscula. ¿Vale? O sea, tenemos una circunferencia que llamamos C sub 1. Entonces vamos a denotar por O de C sub 1 va a ser centro de C sub 1, es decir, va a ser el punto que es el centro de esa circunferencia. Y vamos a denotar por R de C sub 1 va a ser el radio de C sub 1. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora ya sí, podemos enunciar P con cuantificadores. Voy a poner aquí, vamos a ver que se vea, P. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo entre corchetes. Entonces dice P. Para cada par de circunferencias tangentes entre sí, la distancia entre sus centros es mayor o igual que la suma de los radios. Entonces, para cada par de circunferencias. Entonces, para todo C sub 1, C sub 2 perteneciente al conjunto de circunferencias, para todo C sub 1 y C sub 2 perteneciente a C, y dice tangentes entre sí, es decir, para cada C sub 1 y C sub 2 tangentes entre sí, se verifica que, ¿qué es lo que significa? Dice la distancia entre sus centros, bueno, la distancia entre sus centros, vamos a denotar por distancia, vamos a ponerlo aquí también en azul. Si yo tengo dos puntos A y B, voy a denotar D de AB, va a ser la distancia entre A, el punto A, y el punto B. ¿Vale? Todo esto que he puesto aquí es notación que yo voy a utilizar para mi proposición. ¿Vale? Entonces, para todo, dos circunferencias, sean cualesquiera C sub 1 y C sub 2, del conjunto de circunferencias tangentes entre sí, se verifica que la distancia entre ellas, es decir, dice la distancia entre sus centros, es decir, la distancia entre el centro de la circunferencia 1, que hemos denotado por O de C1, y el centro de la circunferencia 2, que hemos denotado por C2, es mayor o igual que la suma de los dos radios, es mayor o igual que la suma del radio de la primera circunferencia más el radio de la segunda circunferencia. Y con esto
se acaba la proposición enunciado con cuantificadores, ¿vale? Y ahora dice que enunciemos no P. Bueno, no P, bueno, por cierto, antes de eso, también puedo hacerlo un poco más sencillo. Si yo denoto aquí, digo, bueno, pues además de esto que he puesto, voy a decir que T mayúscula va a ser el conjunto de circunferencias C sub 1, de parejas de circunferencias C sub 1 y C sub 2 pertenecientes al producto cartesiano de C por C, que también se suele denotar por C sub 2, tales que C sub 1 y C sub 2 son tangentes entre sí. ¿Vale? Este sería el conjunto. Bueno, pues entonces yo podría reescribir P de esta manera. P sería igual a para todo. Y ahora pongo C sub 1, C sub 2 perteneciente al conjunto T. Ya estoy diciendo aquí entonces que son tangentes entre sí, las dos circunferencias. Se verifica que, bueno, ya lo más como antes, distancia de O de C1 a O de C2, es decir, la distancia entre sus centros es mayor o igual que R de C1, el radio de la primera, más R de C2, que es el radio de la segunda. Sería lo mismo, pero escrito utilizando este conjunto T. ¿Vale? Voy a quitarlo de aquí para dejarme espacio. Un momentito. Bueno, ya he vuelto, que he ido a buscar mi borrador. Borro esto para tener un poquito de espacio. Borro aquí. Muy bien. Vale, entonces ahora nos piden que hagamos la negación de P. La negación de P primero la vamos a hacer en lenguaje coloquial, que es lo que nos piden, no P, que es lo mismo que con este simbolito que tenemos aquí, que nos enuncian ellos, no P, es lo mismo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo sería no P? Bueno, aquí lo que nos están diciendo es, sea cual sea la pareja de circunferencias tangentes entre sí, sea cual sea, la distancia entre sus centros es mayor o igual que la suma de sus radios. La negación es no, no, no. No sea cual sea eso cierto. Es decir, hay una pareja de esas circunferencias para las cuales eso no se cumple. Esa sería la negación. Entonces, la negación sería decir, hay, voy a poner aquí entre paréntesis, al menos, aunque no sería necesario ponerlo, al menos un par de circunferencias tangentes entre sí, para las que la distancia entre sus centros y ahora tengo que negar. Antes decía que era mayor o igual que la suma de sus radios, ahora diré que es menor que la suma de sus radios. Es menor que la suma de sus radios. ¿De acuerdo? Esto sería la negación. Si se ve bien, voy a quitar esta luz de aquí para que se vea un poquito mejor. Bueno, ¿y ahora qué nos piden? Nos piden, vamos a ver que lo tengo aquí, nos piden, nos piden que escribamos no P con cuantificadores. Entonces voy a borrar esto y voy a escribir no P con cuantificadores. Vale. ¿Qué sería no P? Pues no P sería igual a existe C sub 1. Recordad, cambiamos el para todo por un existe cuando se hace la negación. Se le cambia el para todo por un existe, el existe por un para todos, y la conclusión final
se hace la negación, ¿vale? Negamos la conclusión final. Entonces existe C1 y C2, circunferencias tangentes entre sí, tales que, antes decíamos que para toda pareja de circunferencias tangentes entre sí se verificaba una propiedad. Ahora decimos, existe una pareja de circunferencias tangentes entre sí, tales que, y ahora, esa propiedad lo que hacemos es la negación de ella. ¿Cuál es la negación de que la distancia entre sus centros es mayor o igual que la suma de sus radios? Pues la negación es que es menor, ¿vale? Entonces cambiar este mayor o igual por un menor. Entonces simplemente ponemos la distancia de O de C1 a O de C2 es menor que R de C1 más R de C2. Fijaos que he puesto aquí un menor, porque aquí tenía un mayor igual. Y esto acaba el apartado A. Vamos con el apartado B. Para ello, bueno, por cierto, aquí esto también se podría haber escrito con la T que hemos utilizado antes, el conjunto T, y entonces en ese caso también podría haber dicho, no P, con el conjunto T que había definido anteriormente, sería, existe una pareja C1, C2 de T, que son las circunferencias del plano tangentes entre sí, tales que, y ahora ya lo mismo que antes, distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios. Eso es. ¿Vale? Bueno, esto es una alternativa, me bastaba con esto también, pero si lo hacéis con el T lo podéis haber hecho así también, está bien, ¿vale? Es más compacto. Bueno, esto acaba el apartado A. Vamos con el B. Entonces en el B lo que nos piden es dibujar tres circunferencias, que sean todas tangentes en el punto 0, 0 del plano. Y sean tangentes y además la recta tangente a ese punto, y esto es importante, sea la recta I igual a 0. I igual a 0. Bueno, entonces tenemos primero que saber cuál es la recta I igual a 0 y pintarla junto con el punto 0, 0, ¿no? Entonces vamos a pintar aquí, por ejemplo, entonces ya estamos con el apartado B, ¿vale? Entonces pintamos aquí, este es el 0, 0, ¿vale? Ese es el punto 0, 0. Esta es la recta I igual a 0. Esta, no esta. Esta es la recta I igual a 0. Voy a poner aquí, voy a señalarla en rojo. Esta es la recta I igual a 0. ¿Vale? Esta de aquí es la recta X igual a 0. Esta es igual a 0. Bien. Y ahora vamos a poner tres circunferencias que sean tangentes en este punto. Por ejemplo, vamos a poner aquí, supongamos que este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3, este es el punto 4. Entonces, si cogemos la recta que tiene su centro aquí, en el punto 0, 1, y tiene radio 1, pues esto haría más o menos así. Bueno. Otra recta tangente, supongamos que aquí tenemos otra recta tangente, yo qué sé, vamos a poner la que aquí tiene también en el menos 1, menos 2, vamos a coger esta. Ya tendría dos rectas tangentes, una simétrica de otra, y me piden una tercera. Bueno, pues para una tercera, por ejemplo, voy a utilizar la que tiene el centro 2 y radio 2, con lo cual va a ser algo así. Ya tendría las tres rectas tangentes. Nos piden esto, ¿no? Nos piden representar en el plano tres circunferencias que sean tangentes en 0, 0 a la recta igual a 0. Bueno, pues ya está. Y ahora nos dice, este es el apartado B, y ahora nos dice, apartado C, justifica si P o no P son ciertas. Bueno, la que es cierta es no P. No P es cierta. ¿Cómo pruebo que no es cierta? Bueno, voy a encontrar dos circunferencias concretas para las cuales la distancia, fijaos que no P, la negación de P lo que dice que es que existen dos circunferencias para las cuales la distancia entre sus centros es menor estrictamente que la suma de sus radios. Entonces, si yo encuentro dos circunferencias que cumplan eso, ya está. Entonces, por ejemplo, a esta de aquí la voy a llamar C1, C2, a esta de aquí la voy a llamar C1,
¿vale? Y entonces, fijaos, ¿cuál es la... Bueno, entonces, la distancia de O de C1, del centro de la circunferencia 1 al centro de la circunferencia 2, ¿cuál es? Bueno, el centro de la circunferencia 1 es este y el centro de la circunferencia 2, C2, es este de aquí. Luego la distancia es esta. Hay una distancia que es 1. Luego esta distancia es 1. Y esto es menor que la distancia, que el radio de C sub 1 más el radio de C sub 2. Porque ¿cuánto mide el radio de C sub 1? El radio de la circunferencia 1 es igual a 1. Y el radio de la circunferencia 2 es 2, que es igual a 3. Luego, obviamente, 1 es menor que 3, con lo cual el resultado cierto era B, que era lo que nos pedían en el apartado C, y con eso se acaba el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido bien. Hasta luego. Adiós.